Bueno es el Señor y para siempre su misericordia. Alábalo. Dile a tu hermano, hay una palabra para ti esta noche. Dígale, hermano, Dios te bendiga. Cristo Jesús te ama. Un saludo muy especial a los que están en los medios, en la internet. Bendiciones para ustedes los que están en los medios. Shalom Maranata, Cristo Jesús está viniendo. Solo Jesús puede hacer cambio en tu vida. Hoy tenemos un mensaje muy especial para ustedes. Para los que están acá, para los que están en las redes, por favor compartan. Sean ustedes un canal de bendición para que la palabra de Jesús llegue a quienes no le conocen. El tiempo está terminando. El día y la hora no la sabe nadie, ni los ángeles del cielo. Pero Jesús va a venir a levantar su iglesia. Va a venir a arrebatar a su pueblo. Preparemos nuestro corazón. Preparemos nuestro corazón. Preparemos nuestras lámparas. Porque nuestras lámparas tienen que estar encendidas. Tienen que estar llenas del aceite para cuando venga Jesús. ¿Cómo está el mérito y la virtud? ¿Has cultivado tu corazón? ¿Has hecho la voluntad de Dios? Por favor, 2 decibeles más ahí. Súbelo. Hermanos, Dios me le bendiga. Dios me les guarde. La paz de Jesucristo. Él es bueno. Y si ustedes están acá es porque Él tiene propósito con cada uno de ustedes. Mire al que está a su lado y dile, contigo también. Bueno es el Señor. Él va a hacer algo hermoso esta noche porque su palabra nos va a hablar. Escuchen esto. El tema de esta noche lo titulé Hiel de amargura. Usted sabe que muchos cristianos adoran a Dios y tienen en su vientre hiel de amargura. ¿Sabe qué significa esto? Hiel es el líquido amargo que libera el hígado. Muchos lo llaman bilis. Pero muchos están en hiel de amargura. Y cuando hay hiel de amargura en tu corazón, hay es odio, revancha, contienda, pleitos, iras y otras cosas más. Malas intenciones, homicidio. Y a veces creemos que estamos en la presencia de Dios, pero en el corazón tiene muchas recámaras. El corazón guarda muchas cosas que quizás posiblemente tú las olvidaste. Y sin saber, estamos listos para airarnos, estamos listos para pelear, estamos listos para contender con quien sea. Y decimos que adoramos a Dios y que creemos en Él y que somos santos. Créame, hay que reconocer cuando estamos mal. No nos podemos engañar más a nosotros mismos. Así que titulé este tema así, porque Dios hoy nos va a hablar que si nuestro corazón no está libre verdaderamente, que si nuestro corazón no se ha liberado, no ha desvinculado de todas aquellas cosas en las cuales participamos, habiendo hecho males, ha hecho decepciones, maltratando, hiriendo, necesitas arrepentirte verdaderamente, necesitas convertirte, dejar que Jesús entre y sane tu corazón. Veamos, Dios me dio esta palabra para ustedes en el día de hoy. Dígale al que está a su lado, hiel de amargura.
Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, esta noche. Saulo perseguía la iglesia y consentía aquel momento cuando estaban apedreando a Esteban, hombre lleno del Espíritu Santo, y predicaba el evangelio. Pero Saulo estaba lleno ¿de qué? De hiel de amargura. Perseguía a la iglesia, odiaba a la iglesia, así como muchos odian la iglesia. Ahora escuche esto, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Sabían que había una persecución, pero ellos siguieron predicando. Escuchen, ellos siguieron predicando. ¿Qué es usted delante de Cristo? Un siervo, un discípulo. Alerta. El gran dragón dominará la tierra y vendrá gran persecución sobre la iglesia nuevamente. Ya ellos desde hace años persiguen la iglesia. Todo está cambiando a pasos agigantados y la gente no se da cuenta. Todas esas personas tienen hiel de amargura porque no quieren saber nada de Dios. Son ateos. Ahora veamos qué es lo que Dios nos va a enseñar en su palabra esta noche. Y llévala para tu casa y medita en ella. Y enséñala a tus hijos, a tus seres queridos. Predica el evangelio de Jesucristo, porque para eso fue llamada la iglesia. Ahora mire esto. Había persecución y se esparció la iglesia, salvo los apóstoles. Siguieron ahí predicando. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, su odio que tenía contra la iglesia. Escuche esto. ¿Qué produce odio en el corazón? La amargura. ¿Qué produce el odio en el corazón? Escuche, la envidia, la falta de conocimiento. ¿Qué produce odio en el corazón? La mala doctrina. Oiga, la idolatría, el amor al dinero. Todos estos males producen odio en el corazón del hombre. Así que el hombre que no está en la luz, o en otras palabras, que no tiene a Jesús, está en hiel de amargura. Y así está la humanidad en este tiempo. Mire esto. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué era lo que predicaban? Los evangelios. El evangelio de Jesucristo. Mateo, Lucas, Marcos y Juan dicen casi exactamente lo mismo. Se repiten estos evangelios. Unos tienen más cositas que los otros, pero cuando usted lee los 4 evangelios, está leyendo el mismo evangelio de Jesús. Ellos predicaban la enseñanza del maestro. Ellos enseñaban, oiga, la doctrina que venía del Padre. Jesús ni siquiera tenía doctrina, era la doctrina que venía del Padre la que él predicaba. Él evangelizaba el amor del Padre. Nosotros tenemos que evangelizar el amor del Padre. Es por el amor que usted se va a salvar. Es por amor que la humanidad pueda tener una esperanza. Y este amor está en Jesús. Solo Jesús puede transformar un corazón seco, hecho de piedra, en hiel de amargura, en un corazón compasivo, misericordioso, amoroso, que puede entregarlo todo, que puede vivir para el prójimo y que puede hacerlo todo por amor. Ese aplauso sea para Jesús. Solo Jesús puede cambiar la situación de esta humanidad, incluso incluyendo la misma iglesia. Ahora mire esto, versículo dice: entonces Felipe, este era uno, diga conmigo, este era uno de los discípulos. De él casi no hablan los predicadores, pero veamos quién era Felipe. Descendiendo a la ciudad de Samaria,
¿Les predicaba qué? A Cristo. ¿Qué les predicaba Felipe? Pero hoy predican cantidad de tonterías. Hoy predican, ¿qué predican? A ver, ayúdame. Prosperidad. Prosperidad, ¿qué más? ¿Qué más? Mercantilismo en la iglesia. ¿Qué más? Psicología. ¿Qué más predican? Mentalismo. ¿Qué más? Filosofías huecas. Oiga, pensamientos de hombre. ¿Pero qué predicaba Felipe? A Cristo. A Cristo. ¿A quiénes predicaba la iglesia cuando era perseguida? Al evangelio de Jesucristo. ¿Predicaban a quién? A Cristo. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en este tiempo? Predicar a Cristo para que se puedan salvarse. Para los que aún no tienen esperanza, para los que no han conocido a Jesús, al Maestro, a Yahshua HaMashiach, tenemos que predicar a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, a Jesús, al Rey, al que vendrá por su iglesia, al que convidó a la iglesia a las bodas del Cordero, y que luego vendrá junto con ella, oiga, a desarraigar todo aquello que está en contra y a espaldas de él. Mire usted qué está haciendo. Mire lo que dice la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hoy no vemos que hacen señales, porque todos son unos palabreros, como decían en aquel entonces. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? A Cristo. Porque predicamos tantas cosas. Mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, oiga, falsos profetas por donde quiera, oiga, falsos maestros que enseñan cosas que no están en la palabra de Dios. ¿A quién tenemos que predicar? A Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el Rey, Él es el Salvador de la humanidad, Él es el Mesías que tenía que venir. A Cristo tenemos que predicar. Ahora escuche esto, ojo, oído. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Cuándo? Cuando se predicaba a Cristo, cuando se predicaba la palabra de Jesús, cuando tomábamos la palabra de Dios y la reclamábamos, y en el nombre de Jesús teníamos la autoridad que necesita la iglesia. Es a Cristo que tenemos que predicar. Si estás predicando otra cosa, estás en hiel de amargura. Y si no estás con Cristo, estás en hiel de amargura, porque estás en el pecado, y el pecado produce hiel de amargura, produce odio en tu corazón, produce envidia en tu corazón, produce tiranía en tu corazón. Solo el amor de Jesús puede cambiarte. Hoy vemos cómo los matrimonios están en una crisis. Hay odio en un matrimonio. Los esposos golpean a las esposas. Las esposas no se sujetan. Los esposos hacen como quieren, y los hijos vienen a ser el reflejo. Imagínense la sociedad de este postrer tiempo, que no tienen a Dios. Es terrible. Es terrible. Ahora mire esto. Así que cuando Felipe predicaba, los espíritus inmundos salían dando grandes voces. Los paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Diga conmigo, por el poder de la palabra. Es la palabra de Dios la que te va a convencer. Es la palabra de Dios la que va a renovar tu mente. Es la palabra de Dios la que te va a edificar espiritualmente. Es la palabra de Dios la que va a hacer que entres en la presencia misma del Señor. Pero si hay hiel de amargura y crees que lo conoce todo, porque el espíritu de autosuficiencia embargó tu corazón y sabes más que todos, y sabes más que Jesús, tienes un gran problema. Ahora mire esto. Dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Hay gozo en mi corazón cuando predico la palabra de Jesús. ¿A cuánto les pasa esto? ¿Cuántos sienten el gozo del Señor cuando predicamos la palabra de Jesús y es Jesús quien habla? Ahora mire esto. Versículo.
Pero había un hombre llamado Simón, escuche esto, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Qué era la magia? ¿Qué es la magia en estos tiempos? La brujería, la santería, la palería, el chamanismo, el hipnotismo. ¿Qué más? A ver, ciencias espirituales y un montón de cosas que se están haciendo y que están practicando. Todas esas personas, todas esas almas tienen hiel de amargura en su corazón, porque no han conocido al que da el amor, no han conocido al que verdaderamente lo transforma todo, no han conocido a aquel que da la vida eterna. Y para que vengas a la vida eterna necesitas con urgencia venir a Jesús. Jesús, solo Él puede ayudarte espiritualmente y físicamente. Pero para entrar en su presencia necesitamos hacer lo que Él dice. Aquí está el manual de la vida. Aquí están todas las instrucciones y no me cansaré de decirlo. No hay una respuesta, no hay una pregunta, no hay una necesidad que tú tengas que no haya la respuesta en este libro. Ahora mire esto. Este hombre era importante porque engañaba. Así andan muchos engañando. Y era un mago. Y los magos son expertos en el engaño. Ellos manipulan, hacen colectividad mental y mueven masas y engañan a las personas. Y no les importa descaradamente robarles el dinero. Esto es lo que hacen. Hacen mercadería. Pero tenemos el ejemplo de Simón. Y Simón nos va a mostrar esta noche qué pasa cuando buscamos la palabra, cuando buscamos la presencia, cómo Dios comienza a cambiarlo todo. Pero también vemos cómo obra el Espíritu Santo y cómo recibimos el Espíritu Santo, y que verdaderamente hay que ser digno para poderlo recibir. Ahora mire esto. 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Vienen engaños. En este postrer tiempo vienen engaños, y aún los escogidos caerán. La palabra de Dios nos lo advierte. Mira que nadie os engañe. Escuche lo que le voy a decir. Trate de ganar el corazón de tu familia, de tu hermano, de tu amigo, de tu esposa, de tus hijos. El tiempo se ha cortado y muchos vamos a desaparecer. Los que estemos en total rectitud, como Jesús dice. Ahora mire esto. Oído. 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Van a engañar a la iglesia, van a engañar a los creyentes, las élites de este tiempo. Y ya empezaron. Hay un engaño sobre todas las cosas. Ahora escuche. 12. Pero cuando creyeron a Felipe la predicación, y a quien predicaba a Cristo, que anunciaba el evangelio del reino de Dios. ¿Qué anunciaba Felipe? El reino de Dios. ¿Qué anunciaba Jesús? El reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Qué tenemos que predicar nosotros? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué predicamos? A Jesucristo, sus evangelios. No tenemos que predicar otra cosa. Cuando predicamos otras cosas separados de la palabra, nos convertimos en tropiezo. Y ahí es donde el diablo aprovecha para confundir a la gente y verdaderamente que la gente se desvíe. Hay que estar centrado en la palabra de Dios. Ahora mire esto. Oiga, la misma palabra enseña, la misma palabra redarguye. Así que le estaban atentos y confundía a todo mundo y engañaba a todo mundo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaban el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban. ¿Qué hacían? Después de conocer el evangelio de Jesucristo, ¿qué hacían? ¿Y por qué no estamos bautizando en este tiempo?
Hombres y mujeres se bautizaban. Creían en Jesús. La palabra de Dios redarguía en ellos. Porque el hombre que no se bautiza está sin esperanza. Dios prueba el espíritu del hombre. Y el hombre tiene que complacer la voluntad de Dios. ¿O acaso Jesús mismo no se bautizó? ¿Acaso Jesús mismo no fue ejemplo? Y hoy la gente no quiere bautizarse porque le gusta estar en el mundo, porque le gusta estar en el modo carne, porque quiere vivir en las tinieblas, pero también quiere la salvación. Solo Jesús puede dar la plenitud y el gozo. No necesita nada de lo que está afuera, pero tienes que creerle, tienes que arrepentirte, tienes que buscarlo de verdad. También creyó Simón mismo, este mismo brujo que hacía todos estos engaños, creyó a la predicación, lo tocó el Espíritu Santo. Escuche, redarguyó en su corazón la palabra de Dios. Y este mensaje parece sencillo, pero voy a decirle algo esta noche. Está tocando la fibra y el corazón de muchos en este momento. Muchos están descubriendo que tienen raíz de amargura en su corazón, que tienen hiel de amargura, y que no son completamente libres porque no se han arrepentido de verdad. Ven a Jesucristo verdaderamente. El tiempo de jugar a la iglesia se terminó. Es el tiempo de cambiar de dirección, caminar por el camino que Jesús nos dice. Él es la verdad y es la vida eterna. Y nadie va a venir al Padre sino a través de Él. Él lo dijo. Fue a preparar morada para vosotros y para mí. Pero tampoco creemos esto. Preferimos creer a los astrólogos, a los mágicos, a los brujos, que creer a Dios, que creer su santa palabra. Y no hay uno solo aquí que no haya ido a consultarse las cartas y a fumarse el tabaco, y que pasaron por allí. Es hora que abra tu corazón y que quiebres todos esos pactos que hiciste cuando no tenías el conocimiento de Dios, y que la sangre de Cristo te lave, escuche, para que puedas ser salvo. Aleluya, gloria a Dios. Santa presencia de Dios en este lugar. Así que este mismo brujo reconoció el evangelio de Jesucristo y reconoció a Jesús, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Escuchen, estaba con un siervo de Dios, mirando lo que el siervo de Dios hacía y aprendiendo. Después de estar en las tinieblas y de ser sacerdote de las tinieblas, viene a la luz como discípulo, se bautizó, recibió a Jesucristo, porque creyó en la vida eterna que Jesús estaba ofreciendo. Mi pregunta es si tú has creído en la vida eterna que Jesús está ofreciéndote. Hay una línea delgada entre el cielo y la tierra y se llama el bautismo. Es morir para el mundo, es nacer en el Espíritu, es recibir el sello de Dios, es recibir al Maestro, es volverse hijo del Padre, es volverse ciudadano del reino de los cielos. Cuando damos este paso, y es cuando el celo del Señor viene sobre ti, porque Él es celoso, Él ama a los suyos, Él los protege, Él no los abandona, Él no los desampara. ¿Usted quiere esto? Claro. Simón el brujo, Simón el mago, cuando escuchó esto y esta oferta, no dudó, sino que dio un paso, entró en el arrepentimiento y se bautizó y recibió a Jesús. Se bautizó en el nombre de Jesús y rompió las cadenas, rompió la maldición, rompió todo pacto y todo conjuro que había en él, porque estaba endemoniado. Todo el que miente, todo el que engaña, viene a ser casi lo mismo. Todo el que adultera, todo aquel que fornica, todo aquel que toma el nombre de Dios en vano, todo aquel que padece y está enfermo, está endemoniado. Todo aquel que anda peleando, todo aquel que discute por cualquier cosa, todo aquel que se hace autosuficiente, está endemoniado. Y necesita ser lavado, y necesita nacer de nuevo, para que Dios le dé vida eterna junto con Él. Ahora escuche esto, oiga,
Versículo. El 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Estaba viendo el poder de Jesús, estaba viendo la gloria de Jesús, estaba viendo cómo Dios ama a su pueblo y cómo ama a aquel que se arrepiente y le busca en espíritu y en verdad. Dios quiere limpiar, Dios quiere arreglar tu corazón, Dios quiere sacar esa hiel de amargura, ese rencor que está en tu corazón, esa rabia que tiene contra tus hijos, esa rabia que tiene contra tu esposa. Nadie te puede hablar porque te alteras, porque discutes, porque peleas. Dios quiere sanar tu corazón y hacer un corazón de carne. Quiere hacer un corazón nuevo. Quiere poner un corazón nuevo donde su amor va a estar allí, donde Él va a poner el sentir y el hacer como el querer, y va a guiar tus pasos, donde el Espíritu Santo te va a traer a toda verdad y a toda justicia y te lo va a revelar todo. Pero tienes que cambiar tu corazón. Ahora mire esto, versículo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales el primer paso es bautizarse. Oiga, y los cuales, habiendo escuchado esto, que allí se había predicado a Jesucristo, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Quiénes? Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, hombres consagrados a Dios. Ahora mire lo que pasa. Entonces les imponían las manos. Oiga, por medio de la imposición de las manos daban el Espíritu Santo, recibían el Espíritu Santo. Mas este Simón, escuchándolos, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 16, perdón, porque aún no le habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. ¿Quién? Estos que se bautizaron. Y también Simón. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ahora sí entendimos. Sin querer corrí la pantalla. Está aquí. Ahora quiero que entiendan algo. Escuchen esto. La gente anda predicando otra cosa completamente distinta a lo que dice la palabra. Y tenemos los hechos. Estos son los hechos. Estas fueron las cosas que se hicieron. Ahora mire esto. Hoy 19. diciendo, dame también a mí este poder. ¿Cuántos quieren el poder del Espíritu Santo? No lo pueden comprar. El problema es que no se puede comprar. Y este es un poder que Dios se lo da a quien Él quiere. Y se lo da a los hombres que verdaderamente son temerosos de Él y guardan sus mandamientos, que han creído en Jesús y que apartan su vida para Él. Vamos a comenzar a arreglar nuestra casa si de verdad queremos morar con Jesús. Oiga, entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, que lo podía comprar. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. Escuche, todo el que quiere comprar a Dios, hermano, tiene un corazón que no es recto. A Dios no se puede comprar. Así que todo aquello que tú haces tratando de comprar la voluntad de Dios, estás perdiendo el tiempo. Dios quiere un corazón justo, renovado, lavado en la sangre de Jesús, que sea ciudadano del reino de los cielos, para poderte dar lo que viene de arriba. Ahora mire esto. Arrepiéntete pues tú de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Cómo pecamos con un pensamiento? Imagínense, si no conocemos a Dios, estamos pecando, vivimos en el pecado. La única manera de corregirnos y de crecer espiritualmente es conociendo la voluntad de Dios, y solamente la vamos a conocer a través de Jesús. Ahora mire esto.
Dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ya se había bautizado. Escuchen, hay muchos cristianos que están en la iglesia y están amargados. Hay muchos cristianos que están en la iglesia y están en hiel de amargura, porque no se han convertido. Una cosa es arrepentirse y otra cosa es convertirse. Convertirse a Dios te hace digno, te hace aprobado, te hace un hombre santo, te hace un hombre justo. Solo hablas verdad y haces justicia y guardas la voluntad del Padre. Esto quiere Dios de cada uno de nosotros. ¿Usted qué quiere hacer? Ya no puedes venir a cambiar nada, todo está establecido. Esto es para que entiendan que los que están fuera de lugar se vuelvan a Dios rápidamente y se arrepientan de las malas predicaciones y de convertirse en tropiezo para muchos, enseñando filosofías huecas, estratagemas de hombre para sacar el dinero, para manipular con el diezmo y la ofrenda. Escuchen, es el tiempo de predicar el evangelio de Jesucristo, y es por amor, porque por gracia os fue dado y por gracia tenéis que predicar el evangelio. El evangelio de Jesucristo no es por dinero, es por amor a la obra de Yahshua HaMashiach, por amor a las almas. Y otros creyeron otras cosas. Cristo viene, y hay otros que viven el evangelio por ofrendas, por bendiciones, y todo lo manipulan con esto. El evangelio de Jesucristo es por amor. Es por amor que Jesús estuvo en el madero de la cruz. Si a usted le enseñaron otra cosa, corra de ese lugar. Busque donde le den el alimento a tiempo, porque está a tiempo. Donde te corrijan, donde te muestren que la palabra misma enseña. Ahora mire esto. Dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Sabían que eran justos y que sus oraciones el Padre Eterno las escuchaba. Había aprendido algo Simón el brujo. Ya no era Simón el brujo, ya tenía nombre nuevo, ya tenía calzado, ya tenía un anillo, ya había nacido en el Espíritu, pero le faltaba aprender. No estaba maduro, y por eso en su pensamiento, en su vanidad de su mente, quería comprar el poder de Dios. Y así le pasa a muchos. Muchos quieren comprar el favor de Dios, y eso es imposible. Dios hará descender la investidura de lo alto al que esté aprobado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire esto, versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, escuchen, habiendo ¿qué? Testificado y hablando ¿qué? La palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron ¿qué? El evangelio. Esta noche estoy haciendo hincapié en decirles que lo que hay que predicar es el evangelio de Jesucristo si queremos ganar las almas para el cielo, si queremos ganar las almas para Jesucristo. Si lo va a aplaudir, apláudalo, no se detenga, porque es a Cristo quien usted va a aplaudir. Ahora mire esto, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe. Ojo, así estaría Felipe de consagrado, que un ángel del Señor habló a ¿quién? Felipe. Pero de Felipe casi no habla. Pero Felipe estaba consagrado a Dios, tenía una relación directa con Dios a través de su ángel. Ahora mire esto, diciendo, levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, diga conmigo, eunuco, funcionario de la Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar.
Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, oiga, el Espíritu dijo a Felipe, Dios quiere que te vuelvas espiritual. Dios quiere tener una relación contigo, quiere hablar contigo. Dios quiere manifestarse en tu vida, pero tienes que consagrarte. Ya no te puedes engañar más a ti mismo. Ya no puedes andar como los carnales. Tienes que empezar a vivir en el modo espíritu, viviendo según la nueva vida en Cristo Jesús, según la ley de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso? Tus sentidos tienen que ser adiestrados a lo espiritual. Debes morir en la carne. Diga conmigo, morir en la carne. ¿Y cuánto cuesta eso, pastor? El negarte. Jesús lo dijo. Niégate, coge tu cruz y sígueme. Eso cuesta. Deja a tu madre, a tu padre, a tus propiedades y sígueme. Pero hoy nadie quiere hacer eso. Hoy todo el mundo quiere la vida eterna, pero no quieren dejarlo. Entonces yo le hablo desde el punto de vista para que no haya engaño entre vosotros. Le doy literalmente, mediante la revelación del Espíritu, la palabra, para que sea implantada por el mismo Espíritu en ti y tú seas convencido por el Espíritu Santo. Ahora mire esto. Se acercó Felipe. Dice el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Oiga, aquí les voy a demostrar que hay que nacer en el agua y en el Espíritu para que puedas entender lo que tú lees. El eunuco no había nacido en el Espíritu y no se le podía revelar la palabra. Por eso el Señor mandó a Felipe para que le predicase. Hoy observemos. Él dijo, ¿y cómo podré? Escuche, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Yo no puedo entender si alguien no me enseña. Por eso hay mucha gente que no conoce a Jesús, porque no estamos enseñando la doctrina de Jesús. Estamos enseñando lo que enseña en la universidad, en el instituto. Oiga, en la confraternidad, en lo que piensan los que se creen eruditos de la palabra. ¿Ves? Pero esta escritura tan simple te revela esta noche que el primer paso es bautizarte. Porque necesitas que la palabra de Dios se te revele y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Necesitas nacer en el Espíritu. Es por el Espíritu que vas a recibir la palabra implantada, la revelación por el Espíritu. Ahora mire esto. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado. ¿Quién fue llevado a la muerte como oveja? El cordero inmolado. ¿Quién? Jesucristo. Y mire lo que dice: y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Escuche, a Jesús no se le hizo justicia. Oiga, ¿quiénes mataron a Jesús? ¿Los judíos o los romanos? Los romanos mataron a Jesús. Pensaban que Jesús iba a hacer un gran alboroto, una gran rebelión y los iba a destruir. Se lavaron las manos, le echaron el paquete a los judíos. Y para concordar en esto, quiero decirle, ¿quiénes destruyeron el segundo templo santo al rey Salomón? ¿Los judíos? No, ellos lo construyeron. Los romanos lo destruyeron. Así que hay mucha mentira. Se comienzan a caer las escamas. Jesús es el Señor. ¿Los discípulos de dónde eran? ¿Eran judíos o eran romanos? ¿A quién Dios le dio la voluntad del Padre? A los judíos. ¿Ustedes creen que los judíos mataban a Jesús? Había de todo un poco, pero hay mucho engaño en lo que quiero decirles. Ahora mire, entiende esto. Mas sus generaciones, ¿quién la contará?
Por ahí dice que Jesús tuvo descendencia. Jesús no tuvo descendencia. La palabra dice que no hay descendencia que cuente. Ahora mire esto, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Escuche, ¿qué predicó Felipe al eunuco? El evangelio de Jesús. Vamos a darle un aplauso porque la Biblia nos enseña que hay que predicar ¿qué? El evangelio de Jesucristo. No hay que predicar otra cosa. Yo no sé por qué predican otra cosa. Y no sé por qué usan el altar para enseñar otras cosas. Ahora mire esto. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Escuche. No tenía que estar 8 años, ni 9 años, ni 10 años en un discipulado para ser bautizado. Aleluya. Oído. El eunuco dijo, apenas había escuchado de Jesús, del evangelio de Jesús, y creyó en Jesús. Bueno, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Y mira, escucha. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué impide que tú te bautices? Se debe esperar a que la oveja se muera primero antes de que reciba el bautismo. Dígame, hermano, le estoy hablando la verdad. Nada impide que te bautice. Oiga, dice esto. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué necesitas creer? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el que da la vida eterna, que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario por ti y por toda la humanidad, para que aquel que le aceptare, escuche, no estuviera perdido en las tinieblas, no estuviera perdido en condenación, sino que tuviese vida y vida en abundancia y vida para vida eterna. Denle un aplauso. Él es el Rey. Ahora escuche esto porque se pone interesante. 38. Manda a parar el carro y descendieron al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató ¿a quién? El Espíritu del Señor arrebató ¿a quién? Escuche, ¿quién va a arrebatar a la iglesia? El Espíritu del Señor. El Señor mismo, Jesús mismo, va a arrebatar la iglesia. Aquí hay prueba de que Dios arrebata a quien Él quiera. ¿Y cómo estaba Felipe? Santo, consagrado. Necesita hacerte uno con Dios para que pueda ser arrebatado. Felipe fue ¿qué? Arrebatado. Dice, arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Mire lo que pasa cuando usted se bautiza. Al nacer en el Espíritu, usted siente un gozo, usted siente una alegría. Su espíritu comienza a gemir, a desear la leche no adulterada, la palabra de Dios, el alimento que viene del cielo. Ahora estamos entendiendo. Ahora mire esto. Pero Felipe se encontró en Azoto. Imagínense, fue trasladado de un lugar a otro. Y pasando, anunciaba que en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué anunciaba? El evangelio del reino. ¿Qué predicaba? El evangelio de Jesucristo. Usted que está predicando, pastor, usted que está predicando, evangelista, usted que se hace llamar profeta o apóstol de este tiempo, ¿qué está predicando? Declaraciones: te vas a ir para el infierno. Prosperidad: te vas a ir para el infierno. Escuche, ¿qué estás predicando? Vanas doctrinas, tomando el nombre de Dios en vano, profanando el templo, haciendo circo en el templo de Dios. Te vas a ir para el infierno. Porque Jesús no era escándalo. Él era palabra de vida. Él era palabra vida, viva. Él es la profecía misma.
Ahora escuche esto. Ahora diga, va a hablar Jesús. Comparta esta prédica para que llegue a muchos que tienen el camino errado. Mire lo que dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, Lucas capítulo 9. Le dio poder y autoridad. ¿A quiénes? A sus discípulos. Oiga, sobre todo a los demonios y para sanar enfermedades. Escuche, esta es la autoridad de Jesús. Si tú haces lo que Jesús dice, tendrás autoridad. Gloria a ti, Padre, porque estás en este lugar. Tendrás autoridad, pero debes hacer lo que Jesús dice. Ahora dice, oiga, y lo repite, le dio autoridad sobre todo demonio y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Escuche, eso fue lo que Jesús mandó a hacer a sus discípulos. Le dio autoridad para echar los demonios afuera. ¿Y para qué? Para sanar a los enfermos y para predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Vuelve y lo dice nuevamente. Todo el que tiene raíz de amargura está enfermo en su corazón. Todo el que tiene hiel de amargura, tiene odio en su corazón, está enfermo en su corazón. Todo aquel que está atribulado en su mente necesita conocer a Jesús para que tenga un norte, para que tenga una guía, para que tenga, oiga, esperanza, para que fije sus pies en la tierra, para que nazca de nuevo, para que sea reconocido como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos. Esta es palabra de Dios, esto es palabra viva. Escuche, ahora habla Jesús. Y le dijo, no toméis nada para el camino. Hay algunos que quieren ir con maletas y con su propio jet y quieren hacer cosas que Jesús no mandó. Y andan recogiendo la ofrenda, y andan trasquilando las ovejas, y andan quitando diezmo y ofrenda a lo loco. Y mire cómo Jesús manda. Oiga, iglesia, esto es para que reflexione, para que entienda que se acaba el tiempo y que tienes que estar recto delante de Jesús, con tus vestiduras blancas, sin arrugas, sin manchas, irreprensible. Y tú te haces llamar pastor y te haces llamar cualquier cosa. Yo solo me hago llamar humilde servidor, una vasija que Dios escogió, pero yo sé quién soy yo en él. Ahora escuche, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Lo manda a desprenderse completamente de todo. ¿Por qué, pastor? Porque Dios quiere que tú dependas de su gracia y de su poder. Por esa razón. Ahora mire esto. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonios en contra de ellos. Qué duro, mire. Cuando no reciben a Jesús, hay que sacudir el polvo de nuestros pies para que se testifique que a ellos les llegó el evangelio del reino, pero no lo recibieron. Esto es lo que enseñó Jesús. Él no dijo otra cosa. Ahora mire esto. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Escuche, había que anunciar el evangelio del reino y sanar a los enfermos, a los que estaban cautivos por el alcohol, por la droga, por la prostitución, por la homosexualidad, por cualquier tipo de enfermedad que estaba en su mente y en su corazón, predicando el evangelio de la libertad. La verdad os hará libre. Y Jesús rompía el yugo, rompía la esclavitud a lo que la persona, a lo que el individuo estaba acostumbrado, enseñándole su doctrina, su evangelio, en el amor del Padre. Es en el amor, mi hermano. Es en la unidad, es en el vínculo del Espíritu que usted va a ganar las almas. Ahora mire esto. Es tremendo. Jesús hablaba claro. Oiga, Herodes, el tetrarca. ¿Herodes era qué? ¿Judío o romano? Romano. Oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado.
pero sabían que Jesús era alguien muy importante, muy importante, que los asustaba, les preocupaba su reinado. Por eso lo mandan a matar y manipularon toda la historia. Ahora mire esto, oiga, versículo 9. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, no puede ser él. ¿Quién es pues este de quien oigo tales cosas? Y procuraban verle. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Tenía que cumplirse la escritura, tenía que cumplirse lo que había dicho el profeta. Ahora mire esto. Y tomándolo, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió. Jesús recibió a todo el que llegó ahí y comía con los pecadores, compartía con ellos, porque él mismo decía que los que estaban sanos no tenían necesidad de doctor. Pero hoy los cristianos no quieren ir a donde están los perturbados, los desahuciados, los que tienen necesidad, los que padecen, sino solamente se agrupan en los que están en su propio nivel. Y esto es terrible, porque Dios te llamó a compasión, misericordia y amor yo quiero. Ahora mire esto, dice esto: y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba ¿de qué? Del reino de Dios, del reino de su Padre. Y sanaba a los que necesitaban. Fácil. La iglesia, escuchen, se sostiene en Cristo Jesús. Jesús es la roca angular que desecharon los edificadores. La mayoría de sinagogas desecharon la roca angular y le quitaron la gloria a Jesús para ponerse ellos. Así han hecho y han corrompido los pueblos, las naciones. Le han quitado la gloria a Dios y se han convertido en tropiezo para muchos. Hermano, usted que está esta noche escuchando este mensaje, no se convierta en tropiezo para nadie. Predica el evangelio, habla del reino de los cielos se ha acercado. Jesús no enseñó otra cosa. Si usted va a una iglesia y le están enseñando otra cosa, salga corriendo de ahí, porque desde el momento en que te bautizas ya tienes una responsabilidad. Desde el momento en que recibes a Cristo ya hay un propósito y Dios está obrando en tu vida, en la vida de tu matrimonio, en la vida de tu familia, en la vida de tus hijos, en la vida de los tuyos. Tienes que creerlo solamente. Tienes que creer que el Señor te llamó y que ahora eres su siervo, su sierva. Padre, Señor, quiero darte honra, gloria y gracias en esta hora. No permita que la hiel de amargura te estorbe más en tu vida. Lo traduzco como el odio, como el rencor, como la raíz de amargura que está en tu corazón. Pídele a Jesús que limpie tu corazón. Pídele a Jesús que tú quieres un encuentro con Él. Di: Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, ayúdame. Porque para eso Jesús lo dejó. Y aúnate a la gente que Dios está usando. Aúnate a la gente que tiene presencia de Dios. Aúnate a la gente que está consagrada. A la gente que vive en fe y en santidad. Esta iglesia demanda santidad de su pueblo. Esta iglesia demanda santidad de todos los miembros y de todos los que nos escuchan por los medios. Escuchen, la gente dice: estamos en la recta final, en la carrera final. Yo les digo: estamos en el final de la dispensación de la gracia. En cualquier momento viene el Señor. Ya se declaró el nuevo orden mundial en Bélgica. Chúpate esa mandarina para que sepas. Y lo digo no con mal sentido, sino para que despiertes. Ya comenzó el nuevo orden mundial en Bélgica, declarado. Todo el cumplimiento profético ha tomado lugar, iglesia. Despierta, busca la santidad, aviva el fuego del Espíritu y haz lo que Jesús dice. Predica el evangelio del reino a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento. Especialmente comienza por tu casa.
Porque Cristo Jesús está viniendo, hermano. Bautízate. Bautízase todos los que aún no se han bautizado, que tienen una doble vida en la iglesia. Yo no me he bautizado porque no quiero tomar esto en serio. Mire, se te va a demandar todo el conocimiento que tienes de la palabra de Dios por no haberte bautizado, por estar escuchando a un hombre. Escuche que yo le hablé la palabra de Dios esta noche y escrito está que nada impide que usted se bautice. Escrito está. Si quieres levantarte, levántate, pero escrito está. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora porque has hablado a tu pueblo. Has tenido compasión y misericordia esta noche porque está aclarando tu evangelio, el evangelio del reino, el evangelio de Dios. Escucha, no el evangelio de prosperidad ni de mercadería. La Biblia enseña que el que guarda sus mandamientos y hace obediencia va a ser bendecido, va a ser prosperado. El que anda diciendo dé más para que Dios te añada más, ese es un farsante. Repréndalo en el nombre de Jesús y muéstrale que Jesús nos dio autoridad para echar demonios fuera, para predicar la buena nueva, que el reino de Dios se ha acercado a los hombres y para sanar toda enfermedad. Para eso Dios nos dio la autoridad. Para otras cosas no. Ustedes deciden. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús nuevamente. Alabo y bendigo tu santo nombre. Bendigo a Israel, porque en ti, Israel, benditas serán todas las naciones. Quien te bendijere será bendito por el que hizo pacto contigo. Así que te damos gracias. Bendecimos a Aruba, bendecimos a Latinoamérica, Centroamérica, que hay cosas que están pasando que no están bien, que están fuera de la voluntad de Dios. También, Señor, oramos por los que están en prominencia, para que tú les des paz y les des claridad, para que se acerquen a ti, para que puedan convertirse, arrepentirse y convertirse y tener vida eterna también junto contigo, Señor. Mientras que los ojos están abiertos, hay oportunidad para el creyente, para el que cree en ti, Jesús. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Di en este momento, levanta tu mano y di: Señor, heme aquí. Ayúdame, Jesús. Quiero conocerte. Te abro mi corazón. Llévate toda raíz de amargura, toda hiel de amargura, toda depresión, todo aquello que no he podido controlar hoy, Señor. Te lo entrego, Jesús. Espíritu Santo, ven a visitarme. Cuando esté en reposo, ven a visitarme, Espíritu Santo. Y revélame en visión, en sueño, en el cuerpo, fuera del cuerpo, en el espíritu mismo. Pero tengo sed, tengo necesidad. Redarguye en mí, Espíritu Santo, y enséñame. Consuélame, Espíritu Santo, porque por eso eres el consolador de la iglesia. Ayúdame, Espíritu Santo. Te doy gracias, Jesús. Amén y amén. Hasta otra oportunidad. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Jesús, el amor de Jesús. Shalom.